No, es un buen estudio. Ok. Hermanos, fidelidad, integridad. La mentira. Ok, por favor, página 84. 84. Vamos a comenzar al pie de la página. Penúltimo párrafo, donde dice para volver. Para volver a nuestro planteo original. Ahora, esto es un artículo escrito por Catalina Fesser de Padilla. Y ella dice, para volver a nuestro planteo original, una razón de la diferencia entre una versión moderna y la Reina Valera puede ser que la moderna, o sea, la Biblia de Jerusalén, Dios habló hoy, la nueva versión internacional, traduce un texto hebreo o griego basado en manuscritos muchos más antiguos, más cercanos a los originales. Ya hemos demostrado eso ser una mentira una y otra vez. Porque cuanto más viejo, no necesariamente es más fiable. ¿Ok? No es necesariamente más fiel. Y como yo les hice la pregunta la semana pasada, ¿qué es más importante, la fecha o el lugar donde se encuentran los manuscritos? El lugar. El lugar, por supuesto. Si tenemos una pila de manuscritos donde iba Pablo caminando por sus veredas, y tenemos otra pila de manuscritos de Egipto, por supuesto, el lugar es más importante, no importa nada la fecha. Amén. Dice aquí Catalina, en segundo lugar está la cuestión de traducción en sí. Ahora ella tiene aquí una lista de 10 preguntas. 10 preguntas. ¿Cómo entendieron los traductores el texto? Bueno, si el traductor es Dios, Él tiene perfecto entendimiento, ¿no es así? Porque, fin de cuentas, si Dios no hace la obra, no vale la pena a los construidores, como dice la Biblia. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué? Exactamente. ¿Ok? ¿Cómo entendieron los traductores el texto? Eso supone de que los traductores, es decir, Reina y Valera, metieron sus propios criterios en cuanto a la traducción, no movido por el Espíritu Santo. No, es meramente una traducción humana que incluye opinión o criterio humano, según Catalina. 2. ¿Qué vocabulario usaron? Eso es buena pregunta. ¿Qué vocabulario usaron? Y ellos dicen que la versión antigua tiene palabras arcaicas. Ok, está bien. También la 60 tiene palabras arcaicas. También la NBI tiene palabras arcaicas que no son en uso común. Ok. Yo alguna vez estuve discutiendo con un pastor y él me dijo, no, pero en Salmo 23 la versión antigua tiene la palabra yacer. Jehová me hará yacer en pastos de hierba, dice la versión antigua. Y la 60 dice descansar, me dice que la palabra yacer es una palabra arcaica, yacer, Y-A-C-E-R. Pero esa misma palabra se encuentra en la versión 60 18 veces, la misma palabra. Entonces, ¿cómo ellos van a decir que es una palabra arcaica? No la hay. ¿Qué vocabulario usaron? Otra pregunta ella hace aquí. ¿Cuál fue su filosofía y estilo de traducción? Bueno, sabemos que Reina Valera, los dos, pensaban ellos que el método más fiel de traducción se llama correspondencia formal, traduciendo literalmente palabra por palabra
en contra de equivalencia dinámica, traduciendo el sentido del pasaje. Ahora, a veces sí, la equivalencia dinámica tiene que ser utilizada. Eso sí es verdad. Hay pasajes donde una traducción literal es imposible. Es imposible una traducción literal. Y en casos donde una traducción literal es imposible, sí, tenemos que utilizar equivalencia dinámica. Pero solamente se usa ese método de traducción cuando es imposible. La mayoría de las veces tiene que ser una traducción literal, palabra por palabra. Entonces la filosofía o estilo de la traducción, eso no importa nada. 4. ¿Había un solo traductor o trabajó todo un grupo? En cuanto a la Biblia Valera, un grupo de 2 hombres. Y ellos tenían otros. Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas. Ellos todos hicieron una traducción y consultaron juntos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en la traducción que ellos hicieron. Entonces es un conjunto de hombres, hasta la revisión de Ángel de Mora en 1865. Dice aquí Catalina: una vez establecido el texto, comienza la tarea de traducción. Sí, establecido. ¿Qué texto? Textos receptos, pero ellos cambiaron el texto. Las Sociedades Bíblicas Unidas, americana, británica, lo que sea, cambiaron su texto en el año 1904. 1904. Reemplazaron el texto recibido con el texto crítico. 1904. Entonces, ellos quitaron el fundamento de nuestra Biblia. Pusieron otro fundamento inestable, el texto crítico. Ahora dice aquí ella: si no podemos leer el idioma original, dependemos de las traducciones. Y los que usan 2 idiomas reconocen lo difícil que a veces resulta encontrar en el segundo idioma una palabra que traduzca exactamente lo que se dice en el primero. Eso sí es verdad. Una traducción literal es imposible siempre que Dios no se involucre en el asunto. Dios tiene que meter parte en esto. Tiene. No hay opción. Si Dios no ayudó a Reina Valera a traducir la Biblia, es imposible hacerlo. Y tenemos mala traducción. Y tampoco los modernistas pueden traducir bien, porque es imposible. 2 lenguajes distintos son 2 lenguajes distintos. Y siempre se pierde algo en la traducción, siempre. La tarea es aún más fácil cuando el primer idioma ya no se habla, como es el caso de los idiomas de la Biblia, escrita en lenguajes de pueblos que vivieron hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Es imposible. Estamos hablando de traducir aún de español a inglés, es difícil. Pero ahora vamos a traducir de griego a español, o de hebreo a español. 2 lenguajes perdidos. Bueno, hebreo ahora tiene su revivimiento en los primeros días de la iglesia, de la historia de la iglesia. Pero griego es un lenguaje perdido. El griego koiné, que se hablaba en los primeros siglos, ese griego es ya perdido. Entonces, esta tarea de traducir la Biblia es completamente imposible sin Dios. Sin Dios. Los idiomas cambian. Muchas palabras van adquiriendo un sentido diferente al original. En el texto bíblico hay expresiones cuyo significado no entendemos bien. Eso es verdad. Parte de Dios no se puede entender. Lo más probable es que los primeros lectores las entendieron porque ese era su idioma,
pero nosotros no, porque nos faltan ejemplos adicionales de su uso. Ahora, todo lo que ella está diciendo aquí es verdad. El problema es el remedio que ella propone para el problema. El problema es que es imposible traducir de un lenguaje a otro. Eso es el problema. ¿Cuál es el remedio de estos eruditos, sabios, todo lo que sea, teólogos, traductores de la Biblia? El remedio para ellos es más ciencia, más traducciones, más descubrimientos, más comparaciones de textos. Y nunca son capaces de llegar a la verdad, como dice un texto en el Nuevo Testamento donde dice Pablo, siempre aprendiendo y nunca llegando a entendimiento de la verdad. Eso se llama la ciencia moderna. Y Pablo nos dijo que no hacerle caso a la ciencia falsamente llamada. La ciencia no es la respuesta. No es la respuesta. Y porque para ellos el remedio es la ciencia, eso abre puerta para poner duda en el corazón del lector de la Biblia. Ahora, la oveja sentada ahí en el banco de la iglesia, vamos a decir una persona recién convertida, o una oveja del Señor muy sencilla, muy humilde, que no tenga toda la ciencia que tienen los modernistas, ¿verdad? Recoge su Biblia y el pastor en el púlpito dice, no, pero esta palabra malamente traducida en el lenguaje original dice bla bla, y comienza a citar un léxico griego que había leído esa mañana preparando su sermón. ¿Ok? Y tú sabes quiénes son los que están escribiendo todos esos léxicos griegos, diccionario griego. Son los mismos eruditos que están diciendo que la Biblia de Valera no funciona, porque está basado en un texto antiguo y una traducción literal. Entonces, ¿qué va a hacer esa pobrecita oveja sencilla, humilde del Señor Jesucristo ahí sentado en el banco? No tiene remedio. Tiene que hacerle caso al pastor, que le está diciendo que su Biblia contiene errores, muchos errores, y no hay remedio. Llega al momento que está frustrado un cristiano. Esa es la misma cosa que me pasó a mí. Yo fui a un seminario allá en Indiana, teniendo yo 17 años, y con celo, con fuego por el Señor, porque el Señor me había llamado a predicar su palabra. Y yo llegué a ese seminario y comenzaron inmediatamente a decirme que la Biblia tiene errores, hay malas traducciones, que esta palabra no sirve, esta otra palabra en la Biblia inglesa, no me refiero a la Biblia Valera. Yo fui a un seminario donde se habla inglés solamente. Y hasta el pastor en el púlpito, esta era la iglesia más grande en todo el mundo. La primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Y hasta el pastor en el púlpito diciendo que hay palabras erróneas en la Biblia. Y yo me acuerdo mi forma de pensar, el proceso de análisis que yo comencé a tener oyendo estas palabras de los profesores en la aula, y los pastores y los teólogos y los comentarios que yo leía, y el proceso de pensar de ello, de que yo tenía por medio de ello, fue: ¿y qué vale la pena leer mi Biblia si está llena de errores? Y yo no conocía el griego ni el hebreo. Entonces, si tengo que acudirme a los lenguajes originales para entender la palabra, estoy perdido.
¿Y qué Biblia voy a predicar? Yo voy a predicar una Biblia griega a una congregación que solamente habla español o inglés o lo que sea. No, eso es imposible. Entonces, lo que ellos han hecho es, nos han robado la Biblia de nosotros. Nos han robado la palabra de Dios. Nos han quitado la palabra de Dios de nuestro corazón. Y no hay remedio, porque una persona sencilla en el banco, esa persona no tiene remedio. No hay opciones para esa persona. Tú me vas a decir, un anciano de 70 años va a aprender griego. Qué locura, qué locura. Además, una palabra puede tener toda una gama de significados que dependen de los diferentes contextos en que se usa. A nosotros muchas veces nos falta ese contexto que da al texto. Ninguna traducción capta todo el significado de una palabra exactamente, entonces Dios tiene que hacer la traducción. Y toda traducción refleja la manera en que el traductor interpreta la expresión. Déjame hacerte pregunta, ¿y Dios no puede expresarse en varios lenguajes? ¿Dios está limitado a un solo lenguaje griego que ahora es perdido? ¿Un lenguaje muerto? Ellos están arrastrándonos a un lenguaje que ya no funciona en el mundo. ¿Y por qué? Cuando tenemos un lenguaje vivo que se llama el castellano, que se habla por un 10% de toda la población del mundo, o más, 15%. Es el tercer lenguaje más hablado, el español. El lenguaje más hablado es inglés, chino y español, así es. Tenemos un lenguaje vivo y Dios no tiene permiso de los eruditos a expresarse por medio de este lenguaje, un lenguaje sencillo, simple, fácil de entender, bello y suave al oír. Es un lenguaje perfecto para recibir palabras traducidas por Dios. Un lenguaje perfecto a mi parecer. Y yo soy hablante yo conozco el griego y yo nací hablando inglés. Okay, ese es mi lenguaje de la cuna, es el inglés. Italiano. Y déjame decirte, castellano es 1000 veces más bello que el inglés. El inglés es un lenguaje muy difícil de entender, de aprender, de oír, muy duro a los oídos, de escuchar, así como el alemán, pero el español no es así. Hay culturas que hablan el castellano como si fueran cantando. Así es. Un haitiano hablando inglés. ¿Lo quién? Un haitiano. Haitiano, sí. Ninguna traducción capta todo el significado de una palabra. Es por eso que Dios tiene que meterse en el asunto. Al usar una sola traducción, nos limitamos a la comprensión del significado del texto que tenía el traductor. Nos limitamos a su interpretación. ¿Ok? Está bien. Si Dios hizo la traducción, me voy a limitar a su interpretación. O sea, Dios interpretó la Biblia, tradujo la Biblia, o para mí esa traducción no vale. Nos toca identificar cuál es la traducción que Dios hizo. No el hombre, no el hombre. Todo traductor, por bueno que sea, es producto de su cultura, su ambiente eclesiástico, su orientación teológica, las limitaciones de su día, etc. Bueno, una prueba de que la Biblia Valera fue traducida por Dios y no por Valera es que la Biblia Valera era un teólogo amilenialista. Pero el esquema del Nuevo Testamento es un esquema premilenialista. ¿Y cómo es posible eso y la prueba de eso se encuentra en muchos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, Valera, Cipriano de Valera, él no sabía nada de las dispensaciones. No decía nada de las dispensaciones.
no era dispensacionalista. Pero por casualidad, todos los libros escritos en los principios de la iglesia, escritos a solamente judíos como Hebreos y Santiago, aquellos libros fueron escritos en los principios de la iglesia, los primeros días de la iglesia. Pero se encuentra después de las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Explícame eso. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no pusieron a Hebreos antes de Romanos? O Santiago antes de Romanos, si fueron escritos antes de Romanos. ¿Por qué lo pusieron después? Eso es el esquema premilenialista. Y tú sabes que, aún más, todas las epístolas escritas por Santiago y Pedro y Juan se llaman epístolas universales, que se aplica a la iglesia y los judíos, los dos. Mientras tanto, las epístolas de Pablo fueron escritas solamente a la iglesia, no hay ningún judío. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento tenemos el esquema premilenialista, mientras tanto los traductores eran todos amilenialistas. Y eso no se puede explicar. Aparte de que Dios es el traductor. Amén. Ok, Valera era producto de su cultura. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Nada. Dios utilizó a Valera a su manera. De hecho, su comprensión del texto, su interpretación influyen en su traducción. Y ningún traductor es infalible. Sí, hay un traductor infalible, se llama Dios. Amén. Aunque podemos afirmar que Dios en su soberanía ha protegido la traducción de la palabra para que ésta nos comunique el mensaje que Él quiere que sepamos. Pero me refiero a lo que ella dijo en el principio. Ella dijo, debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano. Ella dice, debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano. Y a la misma vez, ella dice que Dios ha protegido la traducción. Si Dios ha protegido la traducción, ¿por qué hay una diferencia entre la Valera y la NBI? ¿Cómo puede ser que Dios protegió su palabra y tenemos que tener por igual dos textos que no están de acuerdo, no son iguales? Eso se llama insensatez, eso se llama locura, eso se llama no tener juicio cabal. Dos cosas distintas no son iguales. Veneno no es leche. Y si tú tomas un vaso de veneno pensando que es leche, Dios no te va a perdonar el error. Te lo prometo. ¿Ok? Hay que distinguir. Mira, hay diferencia entre un semáforo rojo y un verde. ¿Ok? Y si tú por una locura o por falta de entendimiento piensas que tú puedes pasar un semáforo rojo, Dios no te perdonará ese error. A no ser que seas alcohólico. Exactamente. Una culebra, una lombriz. Otro factor que entra en juego es la diferencia de niveles de vocabulario en las diferentes traducciones. Hay versiones más literarias y otras más populares. Hay versiones para nuevos lectores que un niño o un recién alfabetizado puede comprender. Yo les voy a mostrar a esta iglesia un video de un niño en Cuba de 4 años. No ha entrado la primaria todavía. Y él cita 5 capítulos de la Biblia. 5 capítulos enteros de la Biblia. 4 años tiene. Y lo hace como si fuera una portavoz profesional. ¿Ok? El problema no es que la Biblia, el problema no es la Biblia que es antigua o que es compleja o que es confusa. El problema es el ser humano que no quiere aprender la palabra de Dios y no se atreve a aprenderla.
Eso es el problema. Ellos hablan de más fácil de entender. No hace falta más fácil de entender. Lo que nos hace falta hoy es la palabra de Dios, perfecta, pura, inspirada, y nos toca aprenderla. Amén. Hay versiones para nuevos lectores que un niño o un recién alfabetizado puede comprender. Yo conozco muchos pastores que aprendieron a leer por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Hay varias versiones que comunican mejor a la gente secularizada, otras que apelan a la gente acostumbrada a vocabulario religioso, otras que representan posiciones teológicas diferentes. Todo a su gusto, ¿verdad? Las variaciones, tú te gusta el chocolate, a mí me gusta vainilla y vamos al mismo lugar, al infierno. Las variaciones me muestran que toda traducción siempre depende de la interpretación. Además, hay traducciones individuales, hay trabajos de traducción de equipo que garantizan mayor objetividad. ¿Cuál de todas las versiones debemos leer? Todas, dice ella. Sí, leerlas. Pero la pregunta no es cuál debemos leer. La pregunta es cuál de todas las versiones debemos creer. Creer. Y una sola. Léalo todo, sí, está bien, no hay problema. Pero créela una sola. Una sola. Hay casi todo, no, dice aquí. ¿Cuál de todas las versiones debemos leer? Todas. O casi todas, dice ella. Hay algunas versiones que dejan mucho que desear por buscar favorecer una tendencia doctrinal. Hipócrita. Yeah. Porque estoy seguro que ella está pensando en los testigos de Jehová en ese momento. Yeah. Que ellos tienen su propia versión, ¿verdad? Pero ¿cómo ella puede regañar o reprender a los testigos de Jehová cuando ellos mismos están involucrados en la misma cosa, torciendo la doctrina de Cristo? Tenemos, sin embargo, una variedad de versiones muy objetivas y valiosas, y esto nos ayuda a conocer y comprender la palabra de Dios para obedecerlo mejor. Ahora ella dice palabra de Dios, y cuando un erudito moderno, para que lo sepa, dice la palabra de Dios, en ese momento ese erudito no tiene en la mente ninguna versión específica. Para ellos, la palabra de Dios es un concepto místico en el más allá, que realmente no existe sustancialmente en el hoy por hoy, sino existe en un sueño efímero que nadie puede alcanzar definitivamente, sino tiene que siempre estar alcanzando, y nunca se puede lograrse a un lugar donde es palpable. Aquí tengo la palabra de Dios. Es palpable para mí. Yo soy cristiano, yo lo puedo recoger, la puedo leer, memorizar, así como el niño. 4 capítulos, 4 años tiene y memoriza. Yo tengo la grabación ahí. 4 capítulos y tú vas a decir a ese niño que la palabra de Dios es un concepto místico. No, para él es sustancial. Amén. Es real, es verdadera lo que tiene en la mano. Aunque el pobrecito memorizó la versión incorrecta, pero mejor memorizar una cosa incorrecta, ¿verdad? Que creyendo que es la palabra de Dios, que creer que la palabra de Dios es algo místico ya en el más allá que no se puede alcanzar. La Biblia dice: la palabra está en tu corazón, en tu boca. Romanos capítulo 10, versículo 5. Es alcanzable, es palpable, es material, es sustancial. Es sustancial. Tenemos, sin embargo, una variedad de versiones muy objetivas, valiosas, y esto nos ayuda a conocer y comprender la palabra de Dios para obedecerlo mejor. Utilicemos, ningún predicador en el mundo parado en el púlpito dice la palabra de Dios sin en ese momento darse cuenta de que está hablando, que está aquí en la mano. Ningún pastor en el púlpito levanta la Biblia y dice: esta es la palabra de Dios, pensando que la palabra de Dios existe en otro lugar, que esto no lo fuera, que esto es palabra humana. No. O no ser hipócrita mientras diciéndolo.
utilicemos toda esta riqueza con agradecimiento a Dios porque Dios habla nuestro idioma. Amén. Así creo yo. Pero si Dios es capaz de hablar nuestro lenguaje castellano, así yo afirmo y creo, entonces Él es capaz también de poner su palabra en una forma que no es variable, en una forma que es estable, fija, porque Dios no es autor de confusión, no es autor de confusión, y con tantas Biblias, tantas versiones en el mercado, uno entra a una librería cristiana, supuestamente cristiana, y hay un estante llena de Biblias, y hay hasta 30 versiones de la Biblia ahí, toda confusión, y Dios no es el autor de confusión. Y no solo el idioma español del pasado de las versiones más viejas y tradicionales, sino el idioma fresco, claro y contemporáneo de la versión actualizada y moderna como la nueva versión internacional. Por supuesto, ella va a vender su Biblia. Si queremos una versión fresca, clara y contemporánea, debemos tener una versión cubana, que donde Adán dice adiós, ¿qué voy a hacer? Así. Okay. Eso sí, el lenguaje fresca de la calle, pero aparte de eso, eso no es un argumento válido. Ninguno de ellos son atrevidos suficientemente para traducir, por ejemplo, la palabra estiércol modernamente. Imposible, ¿ok? Ok, gracias Catalina Feser de Padilla y Luciano Jaramillo Cárdenas y los otros aquí, René Padilla, Catalina Feser de Padilla, deben ser pareja. Sí, Edesio Sánchez Cetina, Moisés Silva, Alfredo Tepox y Esteban Bo. Gracias a ustedes por habernos entrenado. Más entretenidos ustedes que el gordo y flaco. Más enojados. Y ha sido para nosotros una bendición, un alivio de humor para nosotros. Amén. Ok, ahora vamos a... ¿Tú leíste mi artículo? Todavía, pero lo es como si hubieras predicado. O sea, yo no sé cómo fue posible, pero todo lo que acabas de decir está puesto ahí. Amén. Okay. Así que yo no sé cómo fue eso. Telepatía. Turn on. Ok, hermanos, ahora vamos a hacer la última traducción griega. Esta es la última clase de griego avanzado. Ok, hermanos, tienen 15 minutos para traducir Colosenses 4:13. Y nota aquí que la palabra selon quiere decir celo. Y la palabra hierápole quiere decir hierápolis. Cierren la Biblia española. Y vamos a traducir ahora 15 minutos, solamente la traducción de Colosenses 4:13. 4:13. Ok, Colosenses 4:13. Hermano Omar, por favor, lee griego y danos la traducción. Marturo gar auto hoti exei polum selon huper humon kai ton en Laodicea, kai ton en Hierápolis. Sí, señor. Fue hecho en griego. Qué humilde. Bien hecho. Dime, entonces la traducción, ¿qué tiene? Bueno, yo puse, tú pues testifica, porque el que tiene mucho celo por causa de vosotros, también a los de la Odisea y los de Hierápolis testificó. Pero ahí inventé cosas que no iban, pero para que tuviera sentido. No, lo hiciste bien, menos
la palabra marturo no es tú testificas, sino yo testifico. Oh, ok. Aparte de eso, fue correcta la traducción que hiciste. Sí. Sí, señor. Ok. Entonces, mira por favor Colosenses 4:13. Que también testifico que tiene gran gozo, serio. Por ahí Ok, va, ¿no? dice Pablo, Marturo Gar, Arturo, que yo le doy testimonio, Marturo, que tiene testifico o doy testimonio. gran celo. Y la palabra auto se refiere a un antecedente en el versículo anterior, Epafras. Versículo 12, Epafras. Okay. Que yo le doy testimonio que tiene hati ekei, que tiene gran celo, Huper, por vosotros, y o también puede ser también como hermano Omar lo hizo, ¿ok? Y también por los que están en la Odisea. Ton en este momento es un artículo que da a entender los que están, incluye un grupo total, plural, de personas, masculino, de caso genitivo, ¿okay? Los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahora, hermanos, hay una palabra en este texto, Colosenses 4:13, que fue mal traducida en las 60 y otras versiones nuevas, que fue cambiada. Una palabra cambiada. Ahora les toca, según el texto de Nestle, identificar la palabra que fue cambiada y también dar la evidencia externa, 2 textos griegos que la cambian y 2 textos griegos que no la cambian, que la tienen correcta. Y evidencia interna, dando razón por el contexto, por una referencia cruzada o una estructura gramatical, por no cambiarla. Celo fue la palabra. Sí, señor. Pusieron solicitud. Y evidencia de tu propio razonamiento, dando tu propio criterio. Ahora tienen 15 minutos para dar un análisis sobre Colosenses 4:13. Ok, hermanos, hermano Roberto, por favor, en cuanto a Colosenses 4:13, identifícame por favor la palabra en Colosenses 4:13 que fue cambiada en todas las versiones nuevas. Coro, ¿qué es celo? Celo. La palabra celo, que en griego es celón, lo cambiaron por la palabra obra. ¿Qué pusieron? No, solicitud. Solicitud. Pusieron en las nuevas versiones la palabra solicitud. Entonces, debe rezar, según la erudición moderna, el versículo de esta manera: que yo le doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Entonces intercambiaron la palabra, quitaron la palabra celo y pusieron la palabra solicitud, que eso cambia totalmente el significado del versículo, estoy seguro, en español. Ahora, hermano Omar, por favor, danos 2 textos griegos que cambian la palabra. Códice Vaticano. Vaticano Y el 629, papiro 629. 629. Ok, por supuesto, el Códice Vaticanus la cambia. Ok, porque los religiosos no quieren que tenga Epafras celo por el Señor. Ok, ¿qué quiere decir solicitud? Que yo voy a solicitar un puesto de trabajo, por ejemplo. Que no he estado. Es como afán, ¿no? Es como pedir algo, como solicitar algo, como
cuando tú solicitas una visa, por ejemplo, un ejemplo No es dada. que es una... Una necesidad. Algo que no es Entonces, dada. versículo 2, Epafras, el cual es de vosotros. ¿Qué dice? Algo que no es dado, ¿me entiende? Por lo menos yo le digo, yo vengo a usted y le digo, mire hermano, usted... No, hay veces que sí te lo dan, te Sí, pueden dar una visa, por ejemplo. pero Pedir. ante todo no es dado. Peticionar. Pedir, ajá. Es pedir. Pedir. Es pedir, solicitar, es pedir. Pero no es algo firme. No es algo que te vayan a dar, Como te sí o no. pueden dar o no. Pues es una... Tú pides, no siempre te lo dan. Os dará. Ok, hermano Marcos Santos, por favor, danos 2 textos griegos que no cambian la palabra. Ay, N. Ok, sí, exactamente. La M alemana, la mayoría de los manuscritos la preservan. Ok, preservan la palabra correcta. Oye, hermano Richard, por favor, danos una evidencia interna, o sea, el contexto, referencia cruzada, lo que sea, de por qué mantener la palabra celo. Bueno, yo puse Apocalipsis 19:10. 19. Bueno, yo me referí más al testimonio en esa. Eso te lo pone el testimonio. Y Segunda Reyes 10:16. Ok, Esa es la- Revelación 19:10. ¿Y cuál fue la otra? La Segunda Reyes 10:16. Segunda de Reyes, ¿qué? 10:16. 10:16. Es la deseo, la otra es el testimonio. Ok, Revelación 19:10 dice: yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? ¿Qué El refiere? testimonio, porque el testimonio va ligado con el celo para mí. Ah, sí, porque él está dando testimonio celosamente. Exacto. Ajá. Y la misma cosa que es el Señor Jesucristo. Que toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Amén. Un celo que tiene. Y Segunda Reyes 10:16. El testimonio es muy importante. Sin el testimonio de Cristo no tenemos nada. Estamos perdidos. 10:16 de Segunda Reyes dice: y díjole, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y pusieron en su carro. Entonces aquí esto debe ser Jehú. Y todo el mundo sabe que Jehú es un hombre de celo. Amén. Que acabó con Jezabel, con la iglesia católica. Amén. La gran ramera Jezabel. A mí me encanta eso. ¿Tú sabes qué están diciendo los pastores payasos hoy en día? Una congregación aquí al lado. Dicen ellos, esto es la confesión de ellos, no somos fanáticos. Ok, problema tuyo. Porque nos toca ser fanáticos por el Señor Jesucristo, con todo el mundo siéndose fanático por el deporte, por el fútbol, por la Copa Mundial, todo eso, y nosotros no podemos tener celo por el Señor Jesucristo. Por favor, por favor. Segunda Corintios 7:7 también. Segunda de Corintios, ¿qué? 7:7. 7:7. Segunda de Corintios 7:7. Dice: y no solo con su venida, mas también con la consolación con que Él fue consolado de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, así que me regocijé tanto más. Lo que pasa en aquel tiempo es que los cristianos estaban sufriendo bajo el régimen imperio romano, ¿verdad? Y tenían que tener celo uno para con el otro. Orar por uno por el otro, ayudar, auxilio, exhortación, todo eso. Celo, tenemos que tener celo. Y dice la Biblia aún más, exhortándonos aún más, que vemos el día llegando, acercándose. Dice Hebreos 10:25. Ok, hermano Roberto, por favor, danos una evidencia tuya propia, razonamiento. Bueno, yo
Yo escribí Salmo 69:9. Salmo 69:9. 69, 9. Cuando eso es profecía acerca de Jesucristo, cuando tuvo celo de Amén. entonces al poner aquí, celo es más allá que solicitud, porque hay algo más grande en el corazón, de llevar algo más como celoso de las cosas de Dios, ¿me entiendes? Amén. Entonces solicitar no Es que no tiene nada que ver una palabra con la otra. tiene No, son completamente diferentes. Y el contexto, ok, por lo menos el contexto, mira Colosenses 4:13, el contexto dice: Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre. Eso me parece celo. Esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios, que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludaros los hermanos. Eso es la misma cosa que dice Dios en 2 de Corintios. El versículo que el hermano mencionó aquí, hermano Roberto. Celo que ellos tenían por Pablo, esforzándose en oraciones. ¿Ok? Hay una palabra ahí también, de nuestro, y eso significa solicitud también. De nuestro. Es como, bueno, ahí yo la busco claro. Que está en el versículo que leyó Roberto. Qué buena palabra. O de nuestro, Sí, que quiere decir solicitud. solicitud, como con deseo, con... Bueno, Solicitud es básicamente oración, ¿no? bueno, no está el celo, pero está la palabra celo, que es lo importante, por eso es lo que Sí, le porque digo. mira, la palabra oración ya apareció en versículo 12. Dice aquí, siempre por vosotros en oraciones. Ok, sabemos que él está orando. Y la palabra solícito no es igual que, porque la Biblia dice no sea solícito, pero es diferente al solícito. Exactamente, No, perdón, solicitud pastor. no es siempre una buena cosa. No, pastor, retire lo que dije, porque Claudia me mostró mal la... ¿Qué pasó? No, eso De nuestro es un reparo. No me parecía que tenía nada que ver una palabra con la No, otra. no, yo le estaba mostrando la que yo la definición confundía de con de nuevo. solicitud. De nuevo. Pero Eso de es. nuestro, pero es con de nuestro, pero significa reparo, una injuria grave. ¿Tacha o reparo? Pero la palabra que usa, ¿qué fue? Aquí ¿De usa la Biblia nuevo o de nuestros. nuestro? De nuestros. De nuestros. De los que te denuestan cayeron sobre mí. Bueno, los que le injuriaron tengo usado son cosas que cayeron delante de él. no marcan en la Solicitud, diligencia o instancia cuidadosa. Es como cuando tú sales a buscar trabajo. No hay nada más parecido. Fíjate, cuando te ponen no solicitan, no solicite trabajo, que no hay. No hay. Es la Picha. mejor. Dile que no hay picha. Pero en sus oraciones, Epafras tenía un gran celo por sus hermanos. Amén. Pastor, Ok. Revelación 3:14, a ver. Revelación 3:14. La, Uno más. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio del... Testimonio. Bueno, eso sí es importante en cuanto a la palabra laodicea, que utilizó en Colosenses 4:13. Pero el testimonio también, bueno. El testimonio, sí. Los laodicenses no eran celosos. ¿Qué eran? Tibios. ¿Verdad? Entonces debían haber seguido el ejemplo de Epafras en su celo. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Muy buena pregunta esa. Sí. ¿Está bien? Ok, ¿hay otra pregunta o comentario? Comer. No, Sí, Tengo- comer. tipo ¿Por qué digas? Así tengo hambre. Hay que hablar por la se escribía comida. arcaicamente.